Diálogo entre la mesa, diálogo entre vosotros. Tenéis la palabra. Bueno, pues ya una vez que nos hemos tomado la primera ronda, vamos a hacer una fusión, ¿no? Porque la verdad que me han inspirado todas las intervenciones. Empezando, Tella, que yo es una persona que la admiro como jinete porque pienso que monta muy de verdad, ¿no? Monta con los valores que a mí me gustan ecuestre y siempre los que montamos solo tendemos a usar como espejo a los jinetes que nos gustan, que no necesariamente tienen por qué ser de competición, porque se puede aprender de un jinete de cualquier disciplina o incluso de los que no compiten, pero en valores ecuestres y en comunicación con el caballo, Tella es uno de mis referentes, y lo que ha dicho es verdad. Luego, cuando ha estado hablando Bobby, que me contaba la historia de cuando ella montó el caballo de escalera al principio, claro, antes hemos hablado de los periodos valle y punta de la historia, quizá vosotros, cuando entrasteis en el caballo español, os pilló un periodo abajo, pero claro, por eso son también las oportunidades para reflotar estos caballos. Entonces, me viene a la mente, cuando yo era estudiante, yo me fui 2 años, 2 veranos a Hannover, a Alemania. Y yo pues era un fiebre, estaba siempre hablando de caballos, bueno, igual que ahora más o menos. Y nos tocaba una guardia, había un cólico toda la noche operando y siempre había allí los 3 o 4 alemanes que eran igual que yo, que a lo mejor sus padres pues criaban Hannover y tal. Había uno que era Rolf Peter, que era mi colega, y hablábamos, no sé qué. Y yo siempre era muy romántico de la raza antigua. A mí el traquene me flipaba porque era el caballo de Prusia, el caballo oriental, el periplo ese. Y ellos siempre me decían de cachondeo, no, hombre, para saltar los Holsteiner, para la doma los Hannover, los traquenes están buenos para comérselo. Y los traquenes, que es una raza dentro de ellos casi de un libro semicerrado, bueno, admiten también anglo-árabes, porque ellos sí son conscientes de sus orígenes y abren un poquito la puerta, son ciertamente permeables, algo que el pura raza español no lo es desde los años de la DNI. O sea, ahí habría algo que hablar. Bueno, pues fíjate cuántos años ha estado un traquene sin estar en el equipo alemán. Heureger, que no estaba en el equipo alemán porque era austriaco, Imperio, que casi se metió ahí, y un caballo que quizá haya estado 80 años sin estar ahí. Era una raza denostada. Y ahora mismo la campeona del mundo y la campeona olímpica es Dalera, que es una traquene. Con esto, ¿qué quiere decir? Que, joder, el pura raza español, tenemos un quinto del mundo con un caballo que montaba un señor que hay por ahí sentado, que se crió en Estepona, estaba ahí. Tenemos un sexto con Invasor. No es moco de pavo. O sea, que no es que vayamos a estar, es que está ahí. ¿Y por qué se produjeron esos caballos? Siempre, cuando los jinetes están al cargo de los caballos. Por ejemplo, ahí hay un señor que crió un caballo que se llamaba Panadero Octavo. Ese caballo tuvo 21 hijos, la mitad macho, la mitad hembra. Responsable, un señor que nos preside, que ha llegado aquí, combinado con su yegua. Su yegua, línea materna española, pero línea materna española de su abuelo, Cartujano Romanito. O sea, estamos hablando de caballos no de dentro del purismo del morfológico, estamos hablando de caballos seleccionados por las personas que montaban a caballo con utilidad en el campo. Un caballo que está con los toros tiene la prontitud, tiene la conexión con la mente y tiene una morfología que le permite hacer lo que hace. La mitad de los hijos de Panadero Octavo, que eran machos, ahí tenemos a Invasor, medalla y sexto. Ahí tenemos a Flamenco, el primer caballo español que ganó un internacional, que yo estaba en Alemania en ese verano y yo me compraba el Reiter Rebu para pasárselo por las narices a los alemanes. Mira, que un español ahí, arriba, que ganó en Schotten, ganó tal. Ahí tenemos otros caballos que estaban en la escuela, que a lo mejor no compitieron a un nivel tan alto, pero estaba en Broque, que es un caballo que corrió también ahí arriba y cubrió en una casa nada menos que Veiga, o sea, que es una casa de jinetes. Ahí tenemos a Embrujo, que yo tengo una nieta y es extraordinaria. Y ese caballo yo lo veía hacer el paso de 4 haciendo todos los ejercicios. Y es un caballo que luego, cuando salió de la escuela, pues también estuvo como semental en su casa. Ahí tenemos a otros caballos, por ejemplo, Escultor, que era el polivalente de la escuela. Ahí tenemos a Gaucho, para mí el caballo español más importante que saltó el charco y que se fue a Estados Unidos con Jane Rumbaud. Fíjate, todos los hijos de los 11, la calidad de los hijos del Panadero Octavo de Miura. Ahí tenemos eso.
Y realmente sí hay una dicotomía, ya terminando con lo que ha dicho Miguel Jordá, entre el tema de los morfológicos y la anatomía y la parte posterior del caballo. Una cosa es la anatomía y otra cosa es el exterior. El exterior es lo que se queda en la apariencia, tengo una grupa redondeada, las palomillas. Juan Ramón Jiménez, ¿no? Aquí Huelva. Platero es pequeño, peludo, suave, que parece todo de algodón que no lleva huesos. Pues a un juez de morfológico, a la mayoría le dice que un caballo debe tener un isquion pronunciado. El isquion es el hueso que sale detrás en la grupa, que eso influye en el galope cuesta arriba, en la fuerza, y como si le sonara a chino, porque ellos creen que la grupa tiene que ser redonda, como si no lleva hueso. Existe una dicotomía grande y una paracultura originada desde el mundo de los morfológicos. Se ha ido creando, o sea, como, no sé, una rama, como el regatón dentro de la música, por ejemplo, ¿eh? Y es hora de eso darle una vuelta. ¿Por qué no fomentar pruebas de sementales montados por sus ganaderos, como se hacía en Jerez en los años 30? Y si encima el ganadero el que lo presenta montado, pues que tenga un puntito extra, porque necesitamos más ganaderos jinetes. ¿Por qué el lusitano subió como subió? Y el lusitano parte de nuestro caballo, ¿eh? O sea, que hay muchos caballos de Miura que en 1900 y pico se fueron para allá. Guerrero, que es una ganadería de Jerez importantísima, que hoy día no existe, pero Guerrero es la base de yegua militar, es la base de Cartujano. O sea, es que en tiempos pasados sí hubo una época en la que el caballo se exportaba y el caballo se montaba. Podemos volver a ello. O sea, vosotros sois los pioneros de eso. Y no solamente estaban los caballos del Marqués de Alcañices, había otros ganaderos más que montaban. Así que, bueno, simplemente el que tengamos ilusión en nuestro caballo, como ha dicho Tella antes, de verdad, igual que los Trakener eran una raza denostada en Alemania por los jinetes, y hoy día, gracias también al tema de los morfológicos, muchos jinetes jóvenes españoles no están informados, han visto solo la ventanita desde los años 70 hasta acá del caballo español, pero esa no es la verdadera historia del caballo español. Esa es la historia del caballo español de las crines, caballo de reyes, y del dibujito donde salen las caras muy bonitas, pero luego los huesos se lo han inventado porque no son. Con todo mi respeto para Juan Llama, que yo lo quiero mucho como persona. Ya está. ¿Tenéis la palabra? ¿Alguna palabra desde el público que quieran pedir? Don Rafael Salado. Micro. Llevo haciendo mucho tiempo, bueno, debido a tu cambio de opinión, porque antes no éramos, bueno, quiero decir que antes los ganaderos antes no pensaban así, ¿no? Esto se solucionaba muy fácil. Se pone la puntuación al revés, como ha dicho antes los resultados, de 75 montados, 25 montados, se acabó el problema. Porque no interesa, porque no sabe quién caballo, no sé para montar, no sé un perrito. Yo me he venido una horita antes que empezara, porque bueno, ya que voy por la avanza de la mañana, ya a las 10 de la mañana, ¿vale? Y veo empezar las botas de 3 años. He visto empezar con los de 3 años. No ha galopado ni una potra, ni una. No ha galopado bien, ni una. Y afuera, larga como viga, es un informe. Es un montado, si no galopa, recién salida del box, que esos son Miss España, son todos Miss España, cuidadas desde por la noche hasta por la mañana. Entre algodores para que vengan aquí en 10 minutos a dar cualquier café y no son capaces de galopar, el tío venga a pegar putado en el cuerpo, a pegar la patada, porque no tiene que estamos un vale eso, que es lo que es. Y cuando galopa, pues no va a galopar de ninguna manera, y ya después pega 20 palos. Y está sin montar, montada no te digo nada. En la pista a las 10 de la mañana había un ganado fantástico. No, yo he dicho la prueba de morfológico de potras. Y potras con 3 años con unos 75. Eso, cuando eso se cuaje, ¿dónde va a llegar eso? No sé. Sin embargo, si vemos los caballos españoles que están ahora mismo puntuando en doma clásica, que están arriba, hablo de Yegua de Indalo, hablo del malagueño de Perdido Santiago, son caballos medianos, caballos cortitos, caballos con unos pies que parece que tienen electricidad. Caballos que no se agotan y llega a una reprise de Gran Premio, que llega una reprise o tiene fuerza o no llega. Eso está claro. Entonces yo creo que hemos perdido muchos años en hacer las cosas al revés, bajo mi punto de vista.
Y esto, ponerlo otra vez en funcionamiento, hay que irse a Don Álvaro, hay que irse a Miura, hay que irse donde está el motor. Si no hay motor detrás, ya podemos hacer lo que hagamos, que no hay nada que hacer. Esa es mi opinión. Bueno, eso es, montándose, ¿vale? Pues muchísimas gracias a todos, ¿eh? Si queréis intervenir desde la mesa. Bueno, yo tampoco quería ser aquí el polemicista con el tema de los morfológicos, ¿no? Porque, como he dicho, creo que se ha evolucionado bastante, pero que hay mucho más por hacer. Es decir, que no podemos estar en una divergencia de o irnos a la pista de doma o irnos, que la ya yo creo que muy oportunamente, o irnos a la pista del morfológico. Creo que los potros y potras jóvenes hay que pedirles lo que hay que pedirles siempre que no fuerten por forzar en mostrarlos de una determinada forma que vaya en contra de su propio bienestar, y creo que hoy día eso se está haciendo francamente mal. O sea, el 90% de los animales que has podido ver en estas edades ya van tumbados hacia adentro y hacia adelante, con lo cual algo no se está haciendo bien, no estamos en la escala de entrenamiento de la clásica, no estamos dejando que el caballo galope con equilibrio y ver si efectivamente puede o no puede ir de potro en tener unas actitudes buenas. Se le está exigiendo, como decía antes, una extensión que tampoco es la adecuada. Debería de alargar hasta donde tenga que alargar, pero no forzar con un sometimiento de ponerle artificialmente cuesta arriba, sino que se ponga cuesta arriba porque entran los pies y es capaz de levantar el tercio anterior, y porque esa correa de transmisión, que es el dorso, funciona, por supuesto, y todo de una manera mucho más natural, decía, sobre todo en estas primeras edades. Y estoy de acuerdo con esto de que hay que montarse en el coche para que arranque y para ver cómo va, ¿no? Y por eso es por lo que en la exposición decía que no puede haber una misma prueba, una prueba muy parecida entre 4, 5, 6, la misma, y 7, sino que se tienen que empezar a incorporar aquello que los seleccionadores de doma quieren ver y aquello que los jueces de doma quieren ver en los animales, para que esa exigencia nos haga a los criadores en criar con los conceptos del rendimiento que tienen que dar nuestros animales en cada edad. Y creo que en eso a mí me encanta que haya un gran mercado morfológico, porque es un mercado que en general está muy extendido. Como decía, hay 67 países y 47.000 criadores, y la gente necesita sementales o yeguas buenas pues para mejorar sus líneas. Pero nosotros, digamos, los criadores más de referencia, los que podemos estar aquí, tenemos que tener un nivel de exigencia mayor, porque tenemos ahora la responsabilidad de que nuestro caballo sea demandado de igual manera con respecto a las razas que son más pioneras y que tienen más caballos, pues en esas finales de donde hemos tenido la suerte de tener aquí a ganaderos tan importantes como los que habéis mencionado, y algunos está aquí a mi derecha, pues que fueron capaces de llevar caballos a la Olimpiada y quedar en las mejores posiciones. Ese nivel de crianza, ese nivel de exigencia es el que hay que incorporar, entiendo, al caballo español. Y si eso del esquema de selección, que nos guiamos mucho por el morfológico, está diluido en si aquella cuestión que yo decía, si los jueces al final de doma no hacen primero su trabajo y luego que no hagan las de los morfológicos, que se busque, que se abra el debate que se tenga que abrir, para que no haya la menor interferencia, para que se puntúe todo lo que haya que puntuar y para que al final el caballo sea verdaderamente deportivo, pues la raza que ha evolucionado mucho y que yo creo que desde la asociación se ha hecho un trabajo extraordinario a lo largo de los años, no puede estar con un nivel de estancamiento por las idas y venidas de ahora que nos interesa introducir en la ficha del morfológico, que no ha sido objeto de ningún consenso, ni debate de nadie, ni de ganaderos, ni de profesionales. O sea, creo que esto es un mundo en el que los profesionales que intervenimos y los
en la producción de nuestro ganado y en la evaluación del mismo, tenemos que ir muy de la mano para conseguir un buen resultado. Muchísimas gracias. Bueno, señores miembros de esta mesa tan extraordinaria, creo que todos podemos convenir de que ha sido un momento no solo agradable, sino un momento significativo y que no hemos perdido el tiempo. Muchas gracias a todos por haber estado. Levantamos la mesa para pasar a la entrega del caballo tartésico. Muchas gracias.